¿Alguna vez miraste a tu madre, no con los ojos cansados de la rutina, sino con el alma abierta al misterio? ¿Alguna vez te detuviste a observar su silencio y sentiste que allí habitaba algo que el mundo nunca podría entender? ¿Una fuerza que no venía de ella, sino de lo alto? ¿Una especie de santidad escondida entre las manos que cocinaban, los pies que corrían, los ojos que lloraban en secreto? Y si te dijera que existen mujeres que no fueron elegidas por casualidad para traer vida, sino llamadas desde el vientre para sostener batallas que cambiarían generaciones, mujeres comunes por fuera, pero selladas por Dios en lo invisible, mujeres que llevan marcas espirituales que no se ven en la piel, pero que el infierno reconoce y teme desde lejos. Estas mujeres no aparecen en las plataformas, no escriben libros, no buscan gloria, caminan entre nosotros como si nada, pero cuando se arrodillan, la tierra tiembla. Cuando susurran un nombre en oración, los cielos se inclinan. Cuando lloran a solas en la noche, el Espíritu Santo las visita con una ternura que solo Él conoce, porque no son solo madres, son guardianas. Son intercesoras, son columnas espirituales que sostienen familias enteras cuando todo lo demás se cae. Hoy quiero llevarte a través de un camino revelador. No será fácil, no será ligero, pero será necesario. Vamos a descubrir las 7 marcas secretas de las madres elegidas por Dios, y cuando las oigas, algo dentro de ti va a despertar. Tal vez reconozcas estas marcas en tu madre. Tal vez las descubras en ti. Tal vez entiendas por fin por qué el enemigo ha intentado tantas veces apagar tu voz, tu fe, tu fuerza. Estas marcas no vienen sin costo. De hecho, casi siempre vienen acompañadas de soledad, de procesos duros, de heridas que nadie ve. Pero también traen una unción tan profunda que cuando una mujer abraza su llamado como madre elegida, ni la muerte puede detener el legado que deja atrás. Y no importa si tú no tienes hijos biológicos. Escucha esto bien. Hay mujeres que han sido elegidas como madres espirituales, protectoras de vidas que Dios les entregó para cuidar, cubrir, formar, guiar. Porque la maternidad en el reino no depende del parto físico, sino de la disposición espiritual. Y si tú has sentido esa carga, ese amor inexplicable por los que ni siquiera son tuyos, también podrías estar marcada. Antes de que avancemos, necesito que hagas algo profético ahora, en fe. Escribe en los comentarios: Señor, si he sido elegida, muéstrame tu marca sobre mí. Escríbelo aunque sientas que no eres digna, porque muchas elegidas lo ignoran hasta que el Espíritu se lo revela con claridad. Dale me gusta a este video si algo dentro de ti ya comenzó a arder. Y suscríbete si sientes que esta palabra no es un mensaje más, sino un llamado directo del cielo. Y por favor, comparte este video con otra mujer, con tu madre, con una hermana, con alguien que está a punto de rendirse, porque esta palabra no es una enseñanza, es una espada de revelación. Hoy Dios quiere abrirte los ojos. Hoy quiere mostrarte que detrás del cansancio, detrás del dolor, detrás de los años, hay un propósito eterno latiendo en ti. Prepárate, porque cuando oigas cada una de estas marcas, vas a entender que tu vida nunca fue común y que tu historia no ha terminado. La primera marca secreta de una madre elegida por Dios es una sensibilidad espiritual que no puede ser explicada con lógica humana. No se trata de intuición, no es simple presentimiento, es algo más profundo, más silencioso, más poderoso. Es un tipo de sensibilidad que se despierta en el alma, como si dentro de su pecho viviera una alarma conectada directamente al corazón de Dios. Una madre así no necesita ver con sus ojos físicos. Ella percibe con el espíritu. Puede estar lavando los platos y de repente sentir que algo está mal con su hijo, aunque esté a kilómetros de distancia.
Puede mirar a su familia sonriendo en la mesa y saber que hay una batalla espiritual escondida detrás de la calma. Puede despertarse en medio de la noche con un peso en el pecho y sin saber por qué empieza a orar, porque su espíritu ha sido inquietado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que esta sensibilidad no se enseña, no se estudia, no se aprende, se recibe. Es un regalo de Dios para aquellas madres que fueron llamadas a ser más que educadoras. Fueron llamadas a ser vigilantes espirituales. La Biblia habla de mujeres así. ¿Recuerdas a la madre de Moisés? Cuando Faraón ordenó matar a todos los varones hebreos, ella no solo escondió al niño por instinto materno, ella sintió que sobre ese niño había una promesa mayor, sintió que debía protegerlo, aunque no supiera por qué. Y cuando lo puso en una cesta sobre el río, no lo hizo con resignación, lo hizo con fe profética. Esa sensibilidad la llevó a tomar decisiones que salvaron la vida de un libertador. Y lo mismo ocurre hoy. Hay madres que cargan una tensión invisible, que se cansan sin causa, que sienten angustias repentinas, que lloran sin explicación. Y muchas veces no entienden que lo que están sintiendo es la batalla espiritual sobre sus casas. Algunos las llaman exageradas. Otros dicen que son muy emocionales, pero la realidad es que ellas están viendo lo que otros no ven, sintiendo lo que otros ignoran, percibiendo ataques antes de que lleguen, cubriendo grietas antes de que se abran. ¿Y tú has sentido eso? ¿Has tenido días en que sientes una opresión sin motivo, pero al orar se va? ¿Has sentido que alguien de tu familia estaba en peligro antes de que sucediera? ¿Has despertado con un nombre en el corazón, sabiendo que tenías que orar? Entonces escucha, no estás loca, estás marcada. Esa sensibilidad es una señal, es la primera marca, y no la tienen todas. La tienen las madres que Dios eligió como atalayas de sus hogares. Mujeres que sienten lo que viene para que puedan levantar sus manos antes de que el enemigo cruce la puerta. Escribe en los comentarios: Señor, despierta mi sensibilidad para proteger mi casa. Y si conoces a una mujer que vive esto pero aún no lo entiende, envíale este video, porque lo que ella carga no es debilidad, es un llamado profético. La segunda marca secreta de una madre elegida por Dios es la capacidad de librar guerras invisibles sin perder la fe. Estas mujeres no llevan armadura de metal ni espadas en la mano, pero en el mundo espiritual son vistas como guerreras temibles, porque saben pelear de rodillas, saben clamar cuando nadie más lo hace, saben interceder por sus hijos, aun cuando esos hijos las han herido, olvidado o rechazado. La guerra invisible es solitaria, no tiene aplausos, no tiene trofeos, nadie la ve, pero el cielo la honra y el infierno la teme. Porque cuando una madre elegida se levanta a las 3 de la mañana para orar, aunque esté agotada, aunque esté enferma, aunque esté llorando, las tinieblas retroceden. Su voz temblorosa tiene más autoridad que cualquier grito. Su susurro en oración es un trueno en el mundo espiritual. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que muchas veces esta guerra ocurre mientras todos en casa están dormidos, mientras los hijos viven como si nada, mientras el esposo no entiende, mientras nadie agradece. Pero esa madre sabe que no puede bajar los brazos, porque algo en su espíritu le dice: si tú no clamas, ¿quién lo hará? Si tú no peleas, ¿quién los cubrirá? La Biblia nos da un ejemplo vivo de esto en Ana, la madre de Samuel. Ella no fue entendida. Fue acusada de estar ebria cuando derramaba su alma en oración. Pero lo que el sacerdote no vio, el cielo sí lo escuchó, porque esa mujer estaba peleando por una promesa. Estaba desatando un propósito mayor que ella misma.
Y su oración trajo a la tierra a uno de los profetas más grandes de Israel. Así son las madres elegidas. Luchan por promesas que aún no han visto. Interceden por destinos que aún no se han manifestado. Oran por hijos que aún no han despertado. Y lo hacen sin descanso. No porque sean fuertes, sino porque han sido llamadas para resistir hasta el final. Y muchas veces, cuando ya no tienen palabras, oran con lágrimas. Y cuando las lágrimas se acaban, oran en silencio, pero nunca se rinden, porque saben que cada clamor, cada noche sin dormir, cada batalla interna, es una semilla plantada en lo eterno. Tú que estás escuchando esto, ¿te reconoces en esta marca? ¿Has peleado sola mientras todos vivían tranquilos? ¿Has sostenido a tu casa solo con tu fe cuando ya nadie más creía? ¿Has sido el único escudo cuando parecía que todo iba a colapsar? Entonces escucha con atención. No estás loca ni exagerada. Estás en guerra y estás cumpliendo tu llamado. Escribe en los comentarios: mi oración es mi espada y no dejaré de pelear. Escríbelo como declaración, como escudo, como decreto. Y si conoces a una mujer que ha estado peleando sola, comparte este video con ella. Tal vez nadie más le ha dicho que su guerra vale, pero hoy Dios la honra. La tercera marca secreta de una madre elegida por Dios es la herida transformada en intercesión. Hay algo que distingue a estas mujeres de todas las demás. Su dolor no las destruye, las transforma. Porque todo lo que han vivido, todo lo que les ha roto, todo lo que les ha dolido profundamente, ha sido convertido por el Espíritu en una fuente de oración poderosa. En vez de volverse amargas, se volvieron columnas. En vez de endurecerse, se volvieron sensibles a la voz de Dios. Estas madres no vienen de historias fáciles. No crecieron entre algodones. Muchas de ellas fueron despreciadas, abusadas, ignoradas. Algunas quedaron solas, otras criaron sin apoyo, otras sufrieron traiciones profundas. Pero en lugar de quedarse en la herida, construyeron un altar sobre ella, porque cada herida las hizo más conscientes de que necesitaban depender de Dios. Cada traición las llevó a refugiarse en la presencia. Cada rechazo las acercó al único que nunca las ha abandonado. Y fue en ese proceso, silencioso, largo, invisible, que comenzaron a interceder no solo por ellas, sino por otros. Porque entendieron que su dolor tenía propósito. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que una madre elegida sufra tanto? Es porque ella está siendo capacitada para cargar a otros. Porque una mujer que nunca fue herida difícilmente podrá consolar. Pero una que fue quebrada y restaurada puede levantar a muchos, puede entender lo que otros no entienden, puede orar con un fuego que solo se enciende en medio del valle. La Biblia está llena de mujeres así. ¿Recuerdas a Noemí? Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, sintió que su vida ya no tenía sentido, pero Dios la usó para formar el corazón de Ruth. Noemí, con todo su dolor, fue canal de propósito, fue guía, fue voz, fue consuelo. Y sin saberlo, se convirtió en parte de la genealogía del Mesías. Así son las madres marcadas, no esconden sus cicatrices. Las convierten en armas espirituales, no niegan lo que sufrieron, lo redimen, y cuando oran, no lo hacen desde la teoría, oran desde la compasión, desde el fuego, desde un lugar tan profundo que sus palabras no solo llegan al cielo, lo conmueven. Si tú eres una mujer que ha sido herida profundamente, si has vivido cosas que nadie más entendería, si llevas marcas en el alma que no se ven y aún así sigues orando, amando, luchando, esa es tu señal. Eres una madre elegida. Escribe en los comentarios: mis heridas no me definen, mi intercesión las transforma. Y no calles tu historia, compártela. Comparte este video con otra mujer herida, porque puede ser que su llamado también esté escondido en medio de su dolor. Hay mujeres que caminan entre nosotros
y nadie imagina el peso que llevan. Son esas que sonríen con los ojos cansados, que preparan la comida mientras por dentro sienten que el alma se les cae a pedazos. Mujeres que han tenido que secar sus propias lágrimas para no preocupar a sus hijos, que han sentido que el mundo se les viene abajo, y aún así lavan la ropa, sirven la mesa, doblan mantas, como si todo estuviera en paz. Pero lo que nadie sabe es que cada uno de esos actos simples son ofrendas, que esa constancia, ese esfuerzo silencioso, ese cuidado sin aplausos, es una forma de adoración que el cielo registra. Porque esas mujeres no están actuando por costumbre, están cumpliendo un llamado, y muchas de ellas ni siquiera lo saben. No saben que Dios las eligió, no saben que fueron selladas en el secreto, no saben que sus lágrimas abrieron caminos, que su fe detuvo accidentes, que sus oraciones impidieron tragedias, porque el enemigo ha sido astuto. Les hizo creer que eran insignificantes, que no hacían nada importante, que lo suyo era solo aguantar. Pero el cielo piensa diferente. El cielo ve a esas mujeres como torres, como centinelas, como columnas. El cielo recuerda cada noche sin dormir, cada comida servida sin agradecimiento, cada vez que quisieron gritar, pero eligieron callar y orar. Y por eso las llama elegidas. Hubo una vez una mujer en la Biblia que también caminaba así. Su nombre era Agar. No era reconocida, no era protagonista, era solo una sierva. Pero cuando huyó al desierto con su hijo, sin agua, sin ayuda, sin futuro, el ángel del Señor vino a ella. Y ella, sorprendida, dijo algo que estremeció los cielos. «Tú eres el Dios que me ve». Ese es el clamor de muchas madres hoy. ¿Alguien me ve? Y la respuesta es sí. Dios te ve. Te ve cuando nadie más lo hace. Te escucha en el rincón donde lloras en silencio. Te honra cuando otros te ignoran. Y cada vez que eliges seguir, aunque todo en ti quiera rendirse, el cielo escribe tu nombre con fuego en los libros eternos. Tú no sabes cuántas veces tus hijos fueron protegidos por tu fe. Cuántas veces algo oscuro quiso tocarlos, pero tus rodillas en el suelo levantaron un muro que lo impidió. No sabes cuántas veces el Espíritu Santo te hizo orar justo a tiempo, cuántas veces tu obediencia salvó una vida, y aunque a veces sientas que nadie lo valora, que nadie lo nota, que no cambia nada, hay ángeles que te llaman por un nombre que aún no conoces. Madre de destino, protectora de propósito, portadora del fuego silencioso. Escribe en los comentarios, «Tú me ves, Señor». Y eso me basta. Escríbelo no como quien se rinde, sino como quien se reconcilia con su llamado. Y si este mensaje está tocando tu alma, comparte este video con otra mujer, porque puede ser que esté viviendo la misma guerra, y hoy necesite saber que no está sola. A veces, el enemigo no necesita destruir a una madre, solo necesita hacerla olvidar quién es. Basta con sembrar el pensamiento de que sus oraciones no hacen diferencia, que su voz no tiene peso, que sus lágrimas solo caen en el vacío. Y si logra que ella crea eso, poco a poco apaga su fuego, debilita su fe y rompe su conexión con la promesa. Y es por eso que tantas madres marcadas por Dios han vivido temporadas de silencio espiritual profundo, momentos en los que oran, pero no sienten respuesta, momentos en los que buscan y no encuentran, días en los que el alma parece seca y el corazón está lleno de preguntas sin respuestas. Es como caminar por un desierto con los ojos vendados, como si el cielo se hubiera cerrado. Pero lo que esas mujeres no saben es que ese silencio también es parte del llamado, que todo desierto tiene un propósito, que Dios no las está ignorando, las está moldeando, las está separando, las está despojando de la necesidad de confirmación humana, para que puedan sostenerse solo en Él. Hay un tipo de fe que solo nace en el silencio.
un tipo de fuerza que solo se forma en la oscuridad, un tipo de visión que solo se desarrolla cuando todo parece estar perdido. Y las madres elegidas son llevadas allí, no para destruirlas, sino para que conozcan a Dios en su forma más íntima, no como el que responde rápido, sino como el que se revela en lo profundo del alma, cuando todo lo demás falla. ¿Recuerdas a María, la madre de Jesús? No predicó, no escribió cartas, no hizo milagros, pero fue testigo de todo, desde el anuncio del ángel hasta la cruz, y durante años guardó en su corazón cosas que no podía compartir con nadie. Cargó una promesa que nadie entendía. Vio a su hijo amado ser perseguido, malinterpretado, crucificado, y aún así nunca dejó de creer. Así caminan muchas madres hoy. Saben que hay un llamado, saben que hay un fuego, saben que Dios les habló alguna vez, pero llevan tiempo sin sentir nada, y han empezado a creer que ya no sirven, que su tiempo terminó, que fueron olvidadas. Pero escúchame, Dios no se olvida de lo que Él mismo selló. Si Él te marcó, Él te sostendrá, y aunque estés en silencio, Él sigue hablando sobre ti. Tú que estás escuchando esto y sientes que perdiste el fuego, que orar ya no te emociona, que tu alma está cansada, este mensaje es tu señal. No estás seca, estás siendo purificada, no estás olvidada, estás siendo escondida para un tiempo nuevo, porque Dios no deja caer al suelo lo que fue elegido con propósito. Escribe en los comentarios, aunque no lo oiga, sé que me estás formando. Y escríbelo como un acto de fe, no de emoción. Y si conoces a una mujer que está caminando en ese silencio, envíale este video, porque tal vez nadie le ha dicho que su desierto es parte de su preparación. Hay algo que el mundo jamás entenderá, y es como una mujer rota puede seguir siendo refugio para otros, como una madre que no ha sido abrazada, abraza a todos. Como una mujer que ha sido herida tantas veces, aún tiene palabras de consuelo. Como alguien que ha perdido casi todo, sigue levantándose cada mañana para dar. Esa es la paradoja de las madres elegidas. Mientras más vacías parecen por fuera, más llenas están por dentro. Porque lo que las sostiene no es la fuerza humana, es una convicción profunda, una voz antigua que no deja de arder, aunque el cuerpo esté cansado. Y aunque ellas mismas no puedan explicarlo, saben que tienen que seguir, no por obligación, sino porque algo mayor las empuja desde adentro. Pero incluso ellas tienen sus momentos, días en que se preguntan si todo ha valido la pena. No lo dicen en voz alta, no lo confiesan a nadie, pero lo piensan. Lo sienten en la espalda al final del día, en el silencio de la noche, en la mirada perdida mientras limpian, cocinan o cuidan. Esa pregunta que duele, ¿y quién me cuida a mí? Dios ve esa pregunta y no la ignora, al contrario, Él se inclina cuando una madre marcada por su propósito empieza a desmoronarse por dentro, no para juzgarla, sino para recordarle que ella no está sola. Porque aunque nadie lo diga, aunque nadie lo reconozca, aunque no haya flores ni aplausos, el cielo celebra cada vez que ella elige el bien, el perdón, la oración, el amor, aunque todo en ella quiera rendirse. En el mundo espiritual hay cosas que solo una madre marcada puede hacer. Hay oraciones que solo ella puede levantar. Hay puertas que solo se abren con su fe. Hay hijos que solo sobreviven por el fuego que arde en su pecho. Y cuando ella se siente olvidada, desgastada, invisible, es cuando el cielo más cerca está. ¿Y sabes por qué? Porque en esos momentos, cuando ya no queda nada, es cuando Dios empieza a hacerlo todo. Tal vez tú te has sentido así últimamente. Tal vez estás funcionando por inercia. Tal vez ya no sientes gozo solo de ver. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, yo te vi cuando nadie más lo hizo. Yo conté tus pasos en la madrugada. Yo escuché tus oraciones entre lágrimas. Y yo estoy preparando una honra que nadie podrá negar. Escribe en los comentarios, sigo de pie
porque tu espíritu me sostiene. No importa si estás temblando por dentro. Escríbelo como quien afirma su raíz. Y si conoces a una mujer que está viviendo en automático, en silencio, en soledad, compártelo con ella. Porque esta palabra no es solo para animar, es para despertar el fuego dormido. Hay días en los que una madre elegida se convierte, sin saberlo, en el último escudo entre su familia y el desastre. Días en los que el enemigo ya trazó planes, ya soltó flechas, ya abrió grietas, pero no contaba con que ella seguiría orando. No contaba con que, aún agotada, ella volvería a cerrar la puerta de su habitación y levantaría las manos al cielo como una sacerdotisa anónima. Y lo más impresionante es que muchas veces esa mujer no tiene idea de lo que su oración está deteniendo. Ella solo siente el peso, solo siente una opresión que no puede explicar, solo siente una tristeza repentina o una ansiedad que no parece suya, y en lugar de ignorarlo, va a los pies de Dios. A veces no con palabras, sino con suspiros, con lágrimas, con la frente en el suelo. Y sin saberlo está desactivando ataques que nunca llegarán. Porque así son las madres marcadas por el propósito eterno. No oran por emoción, oran por instinto espiritual. Oran porque algo dentro de ellas les dice, clama ahora. Y no importa si están en medio de una tarea, en el transporte, en la cocina. Ellas aprenden a vivir con el espíritu encendido, aprenden a discernir movimientos invisibles, aprenden a responder sin entender, solo obedecer. Y esa obediencia no es producto de religiosidad, es producto de intimidad, de años de caminar con Dios entre sombras, de aprender a confiar cuando no hay evidencia, de recordar cada vez que el Señor les susurró justo antes de que algo sucediera, y entonces supieron que no era casualidad, como Débora en los tiempos de los jueces. Una mujer en medio de una tierra sin rumbo, sin orden, sin dirección. Y aún así, ella escuchaba la voz de Dios, y cuando llegó el tiempo no solo profetizó, se levantó, peleó, lideró, no porque se sintiera fuerte, sino porque sabía que había sido puesta allí por el cielo, para ese momento preciso. Hay madres hoy que no entienden por qué sus vidas han sido tan solitarias, tan intensas, tan llenas de luchas internas. No entienden por qué sienten cargas que nadie más siente. No entienden por qué están tan conectadas al dolor de los suyos. Y la respuesta es esta: porque fuiste posicionada como una intercesora estratégica, porque hay cosas que solo tú puedes detener, porque hay promesas que solo tú puedes custodiar. Y eso te hace poderosa, no por ti, sino por el que te respalda. Porque no eres una madre más, eres una torre en el mundo espiritual, y cada vez que oras, las tinieblas retroceden. No importa si te sientes débil, tu debilidad no anula tu autoridad, porque el poder de Dios se perfecciona precisamente ahí, en medio de tu fragilidad. Hoy Dios quiere recordarte eso, que no estás orando en vano, que no estás sintiendo cosas al azar, que no estás loca ni exagerando. Estás caminando bajo una unción que fue activada sobre ti desde que dijiste sí a ese hijo, a ese hogar, a ese llamado. Escribe en los comentarios: yo no retrocedo, porque fui llamada a resistir. Escríbelo con fuego, como quien sabe que no va a soltar lo que el cielo le confió. Y si esta palabra te mostró algo que no habías visto, envíasela a otra mujer que también ha sentido esa presión invisible. Tal vez ella aún no sabe que esa presión es evidencia de su posición. Hay una escena que el cielo presencia muchas veces y que la tierra ignora. Una madre sola en su habitación, con el rostro en la almohada, sin fuerza para pronunciar palabras, solo con lágrimas silenciosas cayendo. Y el Espíritu Santo arrodillado a su lado, intercediendo con gemidos que no pueden ser entendidos por los hombres. Nadie más ve eso, ni sus hijos, ni su esposo, ni la iglesia, ni los amigos.
Pero ahí, en esa soledad sagrada, se libra una de las batallas más importantes del reino. Porque esa mujer no está solo llorando, está rompiendo ciclos, está cancelando sentencias espirituales, está quebrando ataduras que intentaban instalarse en su linaje, y cuando el enemigo la ve en ese estado, no se burla, tiembla, porque sabe que cada lágrima es fuego, porque sabe que esas lágrimas tienen nombre, tienen dirección, tienen propósito. Lo que el mundo llama debilidad, en el cielo es poder. Lo que otros ven como cansancio, Dios lo llama entrega. Lo que parece agotamiento, en realidad es el punto donde su carne se acaba y el espíritu comienza a actuar. Hay mujeres que han llorado por años por un hijo rebelde, por un esposo ausente, por una familia quebrada. Y todo parece igual, nada cambia. Pero lo que no saben es que sus lágrimas no han sido estériles. Hay frascos en el cielo llenos de esas lágrimas. Y cuando llegue el tiempo, Dios los derramará como lluvia de restauración. A veces, esas mujeres piensan que fallaron, que oraron mal, que se equivocaron en la crianza, que ya es tarde, pero el Espíritu les dice hoy, tú hiciste lo que yo te pedí, no soltar, no abandonar, no dejar de clamar. Aunque no veas, estás sembrando, aunque no sientas, estás edificando. Y cuando llegue la manifestación, porque va a llegar, muchos quedarán en silencio, porque verán que lo que sostuviste en oración, ahora se está cumpliendo en lo visible. Hijos que regresan, maridos que se rinden, puertas que se abren, cadenas que se rompen. Todo lo que parecía imposible será testimonio de lo que una madre eligió no soltar. ¿Y tú? ¿Has llorado en secreto? ¿Te has sentido sola en medio de la lucha? ¿Has querido rendirte porque no ves fruto? Entonces escucha, tu historia aún no terminó. Tu cosecha está siendo preparada y tus lágrimas no han sido ignoradas, han sido sembradas en tierra santa. Escribe en los comentarios, mis lágrimas tienen poder porque son sembradas en el altar de Dios. Y si conoces a una mujer que cree que ha fracasado, envíale este mensaje, porque puede ser que esté a punto de rendirse. Y lo único que necesita es esta palabra. Hay una fuerza misteriosa que solo las madres marcadas entienden, esa capacidad de seguir dando, incluso cuando ya no queda nada, de levantarse otra vez, después de haber sido aplastadas por las circunstancias, de sonreír con el alma hecha pedazos, de cocinar mientras por dentro están gritando, de poner la mesa aunque no tengan hambre, de ser hogar cuando ellas mismas se sienten sin refugio. ¿De dónde viene esa fuerza? No es genética, no es emocional, es espiritual. Es un fuego que no se apaga, una voz que no las deja caer, una memoria interna que les recuerda quién las llamó, porque una madre elegida por Dios no vive por emoción, vive por convicción, por un llamado interno que la empuja aún en medio del dolor, por una esperanza que no depende de las circunstancias. Y ese llamado se activa en los momentos menos esperados, a veces cuando está al borde de rendirse, cuando todo parece ir en su contra, cuando siente que nadie la valora. De pronto, una palabra, un recuerdo, un sueño, una canción, una oración que se escapa sin querer, y entonces, sin entender cómo, se vuelve a levantar, se limpia las lágrimas, y sigue. Así fue con Jocabed, la madre de Moisés. El sistema estaba contra ella, el rey había decretado la muerte de todo hijo varón. Su única opción lógica era entregarlo, pero ella no obedeció al miedo, obedeció a su instinto profético, y escondió al niño, y tejió una cesta, y lo colocó en el río, confiando no en el agua, sino en el Dios que la había impulsado a actuar. Esa decisión cambió la historia de Israel. Lo que muchas madres no saben es que sus actos más pequeños están siendo usados por Dios para construir propósitos eternos. El almuerzo
que preparaste con amor, la bendición que declaraste en la mañana, la canción que cantaste mientras limpiabas, la oración que hiciste mientras planchabas, todo eso está siendo registrado, porque para el cielo no hay actos insignificantes cuando vienen de una madre elegida. Cada gesto de amor, cada decisión silenciosa, cada entrega diaria, cada batalla emocional que nadie vio, es parte de un mapa profético que Dios está dibujando contigo. Y aun si nadie te lo agradece, aun si tus hijos no lo reconocen, aun si nadie parece verlo, el cielo ya lo celebró. Porque Dios no te llamó para ser admirada, te llamó para ser instrumento de transformación. Y eso no siempre se nota de inmediato. Tú que estás leyendo esto, ¿sientes que das sin recibir? ¿Que te esfuerzas sin ver cambio? ¿Que nadie nota lo que haces? Entonces hoy, esta palabra es tu respuesta. Dios ve, Dios sabe, Dios honra, y todo lo que tú haces está sembrando en un campo que dará fruto, en el tiempo perfecto. Escribe en los comentarios, aunque nadie lo vea, mi entrega está sembrando eternidad. Y comparte esta palabra con otra mujer que da sin recibir, que ama en silencio, que resiste sin apoyo. Porque su fidelidad está sosteniendo cosas que solo el cielo entiende. Si los ojos humanos pudieran ver el mundo espiritual, muchos se quedarían en silencio al contemplar el resplandor que emana de ciertas mujeres cuando oran. No es un resplandor físico, no es una luz visible con lámparas. Es algo que solo los ángeles y los demonios reconocen. La gloria secreta que descansa sobre una madre que ha dicho sí al llamado de Dios, aún sin entenderlo todo. Ese resplandor no viene de la fama, ni de la riqueza, ni de la aprobación externa. Viene del altar personal, de los días en que ella se negó a sí misma, de las veces que eligió perdonar en lugar de vengarse, de los momentos en los que, aunque tenía todo el derecho de rendirse, decidió amar, cubrir, callar, orar. Hay mujeres que sin saberlo han edificado altares en sus hogares con su fe diaria. Han hecho de sus casas un territorio sagrado, aún en medio del caos, porque aprendieron que no se necesita un templo para que Dios habite. Solo se necesita un corazón rendido. Y es por eso que cuando ellas caminan por su casa, hay ambientes que se limpian. Cuando oran en voz baja, hay atmósferas que cambian. Cuando interceden, aun con palabras sencillas, las tinieblas no resisten y deben retroceder. Muchas no lo saben, piensan que solo están haciendo su parte, pero lo que están haciendo es detener la oscuridad. Lo que están haciendo es mantener viva la llama de la fe en una generación que ha perdido el rumbo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ese poder no se ve, es invisible, no es llamativo, no es escandaloso, pero es firme, constante, eterno, porque fue forjado en el fuego del quebranto y confirmado en el silencio de la obediencia. La Biblia nos muestra eso una y otra vez. Cuando Elías pensó que estaba solo, Dios le dijo: «Me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal». Entre esos 7,000 había madres, madres que oraban en casa, madres que no salían en las crónicas, pero que sostenían con su clamor la fe de Israel. Así también ocurre hoy. Dios tiene mujeres escondidas, mujeres que no tienen seguidores, ni plataforma, ni escenario. Pero son las que están sosteniendo a sus hijos, a sus comunidades, a sus familias, con oración silenciosa pero poderosa. Y si tú eres una de ellas, hoy Dios te recuerda: tu lugar secreto no ha sido ignorado. Tu altar está encendido, tu fuego no será apagado. Escribe en los comentarios: «Mi casa es altar, y yo soy llama viva de Dios». Escríbelo como quien afirma su lugar espiritual. Y si conoces a una mujer que vive en ese fuego silencioso, comparte este video con ella. Porque el enemigo quiere hacerle creer que no sirve, pero el cielo la está levantando como columna de verdad.
Hay un momento en la vida de toda madre marcada por Dios en el que el Señor le pide lo más difícil, soltar el control. Sí, después de años de cuidar, enseñar, proteger, advertir, insistir, llega un instante sagrado donde Dios susurra, entrégamelo. Y no se trata de abandono, no se trata de rendirse, se trata de consagración total, de confiar más allá del instinto, de decir, Señor, yo hice todo lo que pude, ahora haz lo que solo tú puedes hacer. Ese momento no llega fácil, es un parto en el alma, porque significa dejar que el hijo tome decisiones, que el esposo enfrente sus consecuencias, que el hogar pase por sacudidas, mientras ella, en lugar de intervenir, vigila desde lo alto, en oración, con las manos abiertas y el corazón temblando. Ese es uno de los mayores actos de fe de una madre elegida. No intervenir donde solo Dios puede obrar. Y muchas veces, cuando parece que todo está fuera de control, es cuando más cerca está el milagro. Porque cuando ella se quita, Dios se instala. Cuando ella suelta, el cielo actúa. Así fue con Ana. Oró por años por un hijo. Y cuando finalmente Dios le dio a Samuel, no lo retuvo, lo entregó al templo, lo consagró al propósito, no como quien se deshace, sino como quien entiende que lo que Dios le da debe volver a él multiplicado. Hay madres hoy que están viendo a sus hijos desviarse, que ya hablaron, ya enseñaron, ya corrigieron, pero sienten que nada funciona, y el Espíritu les dice, tú sembraste, tú regaste, ahora deja que yo haga crecer. Y ese soltar duele, porque el amor de madre quiere proteger hasta el último segundo, pero el amor del padre sabe cuándo intervenir y cuándo confiar. Cuando una madre marcada aprende a soltar en el tiempo correcto, su fe se convierte en ancla para su casa. Su confianza en Dios crea una atmósfera donde los milagros pueden suceder. Porque el control humano ahoga, pero la fe abre camino. Si tú estás en ese punto, si sientes que ya hiciste todo y aún así las cosas no cambian, tal vez este sea tu momento de soltar, de entregarle a Dios lo que has sostenido con tanto amor y tanto miedo. Escribe en los comentarios, Señor, mis manos sueltan, pero mi fe sostiene. Escríbelo como una ofrenda, como un acto profético, y comparte esta palabra con otra madre que necesita dejar de luchar sola y empezar a confiar de verdad. Hay algo que ninguna madre elegida por Dios puede evitar: el peso espiritual que siente cuando algo está mal en su casa. No importa si nadie le dijo nada, no importa si todo parece en orden, ella lo siente, lo percibe en el ambiente, lo carga en el cuerpo. Es como si su espíritu estuviera conectado con los hilos invisibles de su familia, y cualquier ruptura resuena dentro de ella como un grito silencioso. Algunas intentan ignorarlo, se dicen a sí mismas que es paranoia, que están cansadas, que están exagerando, pero con el paso de los días el peso aumenta, se manifiesta en el sueño, en el pecho, en la mirada. Algo dentro de ellas empieza a clamar, aunque no sepan exactamente por qué. Esa es una de las señales más claras de una madre marcada por Dios. Su espíritu no descansa hasta que el propósito se restablezca. Y aunque no tenga toda la información, aunque no entienda completamente lo que está pasando, ella sabe orar en el espíritu. Sabe levantar un clamor que protege incluso sin conocer todos los detalles. Es el mismo tipo de discernimiento que tuvo la mujer tsunamita cuando su hijo murió. No gritó, no entró en pánico, tomó al niño, lo subió al cuarto del profeta, cerró la puerta y fue en busca de Eliseo. Cuando la gente le preguntó si todo estaba bien, ella respondió, paz. Porque aunque por fuera el niño estaba muerto, por dentro ella creía que Dios podía devolver la vida. Esa es la clase de fe que nace en las madres que han sido formadas en la intimidad. Una fe que no necesita pruebas para mantenerse firme.
una certeza que no se rinde ante lo que ve, una confianza que ha sido forjada en medio del dolor, la oración y la obediencia, una fe que levanta muertos, y hoy muchas madres están cargando situaciones que parecen perdidas. Hijos en drogas, esposos fríos, hogares fragmentados, sueños destruidos, pero dentro de ellas todavía arde algo. Una voz pequeña, casi apagada, que dice, «No ha terminado, todavía hay esperanza». Esa voz no es imaginación, es el Espíritu Santo recordándote que no sueltes la promesa, que aunque todo parezca muerto, hay vida en el altar, que aunque nadie lo vea, tú sí puedes orar. Y aunque no puedas cambiar la situación con tus manos, puedes torcer el destino con tu clamor. Escribe en los comentarios, aunque todo parezca perdido, yo sigo creyendo. Y si conoces a una mujer que está enfrentando algo que parece imposible, compártele este mensaje. Tal vez nadie más crea, pero una sola madre con fe es suficiente para hacer temblar al infierno. Una de las batallas más silenciosas y profundas que enfrentan las madres elegidas por Dios es la lucha contra la culpa. Sí, esa voz sutil y constante que susurra al oído. Fallaste, no lo hiciste bien, no oraste lo suficiente, no viste las señales a tiempo, no los protegiste como debías. Es un susurro cruel, repetitivo, que no proviene del cielo, sino del enemigo, porque el infierno sabe que una madre culpable es una madre debilitada, una madre que empieza a dudar de su autoridad espiritual, que deja de orar con convicción, que comienza a cuestionar todo lo que hizo, que se encierra en sí misma, pensando que ya es tarde, que el daño está hecho, que no hay más redención. Pero hoy, en el nombre del Dios vivo, esa mentira se rompe, porque el Espíritu Santo no acusa, Él redime. Él no te recuerda tus errores para humillarte, sino para mostrarte que incluso en tus peores días, Él estuvo allí, sosteniéndote, cubriendo lo que tú no veías, interviniendo donde tú no podías, porque tú hiciste lo mejor que sabías hacer, y donde tú no llegaste, Él sí llegó. ¿Tú crees que tus errores pueden anular el llamado de Dios sobre tus hijos? ¿Tú crees que tus silencios, tus debilidades, tus caídas, pueden más que el poder del Altísimo? ¿Acaso Él no es el Dios que levanta lo que está roto, que endereza lo torcido, que restaura lo perdido? Hay madres que cargan años de culpa, que no pueden hablar del pasado sin llorar, que sienten que su casa se perdió por culpa de sus decisiones, pero lo que no ven es que Dios aún no ha dicho su última palabra. Y mientras hay aliento en tu boca, mientras sigas de pie, mientras sigas clamando, aún hay esperanza, aún hay reversión, aún hay poder en tu intercesión. Lo que el enemigo no soporta es que tú te perdones, porque una madre que se perdona se vuelve libre, y una madre libre en Cristo se vuelve imparable. ¿Recuerdas a Raquel? En medio del dolor del parto, sintió que todo estaba terminado. Llamó a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza, pero Jacob cambió su nombre. Lo llamó Benjamín, hijo de mi mano derecha, porque lo que comenzó en dolor, Dios lo transformó en fuerza. Así hará contigo. Lo que nació entre lágrimas, Dios lo vestirá de propósito. Y aún las partes más tristes de tu historia serán usadas como testimonio de restauración, porque Él es experto en redención. Él convierte las cenizas en belleza, Él transforma el lamento en danza. Escribe en los comentarios, Señor, renuncio a la culpa y recibo tu perdón sobre mi historia. Escríbelo como quien rompe cadenas. Y comparte esta palabra con una madre que no puede perdonarse, porque ella necesita saber que su historia aún tiene capítulos por escribirse, y Dios aún está a cargo del final. Una madre elegida por Dios no es solo una mujer con fe, es una mujer con una asignación eterna.
Ella no está aquí solo para criar hijos, está aquí para proteger herencias espirituales, levantar generaciones, marcar el curso de linajes enteros. Pero eso es algo que pocas veces se le dice, porque el sistema del mundo ha querido reducir su valor a lo visible, la comida, la casa, la crianza básica, y mientras hace todo eso, que sí importa, también está librando guerras en otra dimensión que ni ella misma comprende del todo, y es por eso que tantas veces ha sido atacada, desde su juventud, desde su infancia, desde antes incluso de ser madre. Porque el enemigo supo desde el principio que, si ella despertaba a su llamado, iba a ser una amenaza imparable para su reino. Por eso la llenó de miedos, de dudas, la hizo sentirse inadecuada, la hirió en sus relaciones, la golpeó en su autoestima, la aisló, la silenció, la cansó. Pero lo que el infierno no esperaba es que ella seguiría de pie, herida sí, pero de pie, cansada sí, pero orando, sola tal vez, pero llena del fuego de aquel que no la ha soltado jamás. Y ese fuego es el que empieza a revelarse ahora, porque los últimos tiempos demandan madres despiertas, mujeres que no se conforman con sobrevivir, sino que entienden que su vida tiene un peso eterno. Mujeres que no solo oran por sus hijos, sino por sus nietos, sus futuras generaciones, por los hijos de otros, por las almas que Dios les confía. Esa es la madre que el cielo está activando ahora, la que ya no vive como víctima, sino como vigía espiritual, la que ya no se pregunta por qué sufrió tanto, sino que decide usar cada herida como instrumento de guerra, la que entiende que no está sola, porque hay un ejército de ángeles asignados a su propósito. ¿Y tú? ¿Estás lista para dar ese paso? ¿Estás lista para dejar de preguntarte ¿por qué yo? Y comenzar a decir úsame, Señor, como tú quieras? Porque hoy no es solo un mensaje, es un llamado, un despertar, una confirmación, una unción que se activa en tu interior. Todo lo que has vivido no fue en vano. Todo lo que soportaste tiene una razón. Todo lo que sentiste que te rompía era en realidad la mano del alfarero moldeando a una madre profética. Escribe en los comentarios: Señor, recibo mi asignación eterna como madre marcada por tu propósito. Escríbelo con fuego, con decisión, como quien se presenta delante del trono y dice: aquí estoy. Y no calles este mensaje. Compártelo con otra mujer. Porque si ella despierta, una familia entera puede ser rescatada. Llegó el momento de mirar hacia atrás, no con tristeza, sino con revelación, porque todo lo que has vivido, cada batalla, cada lágrima, cada oración no respondida, cada puerta cerrada, ahora comienza a tener sentido. Dios no improvisa, y cuando Él marca a una mujer para ser madre de propósito, cada paso en su vida es parte del diseño. ¿Te diste cuenta de que muchas de las cosas que más te dolieron fueron las que te llevaron a la oración? Que muchas de las personas que te rechazaron te empujaron al corazón de Dios? Que muchos de los momentos en que te sentiste sola fueron los espacios donde el Espíritu Santo se convirtió en tu único refugio? Eso no fue casualidad. Eso fue formación. Hay madres que han creído que el dolor fue pérdida, que la soledad fue castigo, que el rechazo fue olvido. Pero el cielo lo llama de otra forma: entrenamiento, preparación, separación, consagración. Porque tú no podías ser como las demás, no podías vivir como las demás, porque tu llamado no era común. El Espíritu de Dios te escondió por un tiempo, te procesó, te quebrantó, te limpió de orgullo, de necesidad de aprobación, de dependencia emocional. Te llevó al límite, para que cuando llegaras a este punto estuvieras lista para caminar con autoridad. Y hoy, ese día ha llegado. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo ha redimido. Lo que el infierno quiso que te avergonzara,
será tu bandera de testimonio. Lo que parecía ruina será el altar desde donde otros se levantarán, porque tú no eres solo una sobreviviente, eres una elegida, una mujer a la que el cielo mira con honra, una madre que el Espíritu usa como herramienta viva para romper maldiciones, establecer nuevas rutas, edificar promesas. Y esto que estás escuchando no es solo una palabra bonita. Es el momento exacto en que tu espíritu está siendo sellado con fuego. Estás entrando en una nueva temporada, no de sufrimiento, sino de revelación, no de lucha vacía, sino de guerra con dirección, no de preguntas, sino de respuestas. Hoy, Dios te confirma, estás lista. Escribe en los comentarios, acepto mi historia como parte del plan y camino con autoridad. Escríbelo con convicción, como quien recibe una nueva identidad. Y comparte este mensaje con otra madre marcada, porque el fuego que te encendió también puede encenderla a ella. Ahora sí, el Espíritu Santo nos permite comenzar a revelar las marcas finales, las más profundas, las más dolorosas, las más sagradas, marcas que no están a simple vista, pero que definen por completo a las madres que han sido separadas del resto. Y una de esas marcas es la más silenciosa de todas, el sacrificio invisible. Sí, hablamos de esos sacrificios que nadie ve, de esas decisiones que cambian el rumbo de una vida, pero que se toman en la intimidad, sin testigos, sin gratitud, sin reconocimientos. Una madre marcada por Dios es experta en morir a sí misma. Ha dejado sueños, ha renunciado a oportunidades, ha enterrado deseos personales, no porque no tuviera valor, sino porque entendió que su llamado era más alto que sus planes, porque su familia, su casa, su asignación exigían de ella un precio, y eso la ha costado, la ha dolido en lo más profundo. La ha hecho sentirse frustrada muchas veces, sintiendo que otros avanzan mientras ella quedó atrás. Pero lo que ella no ve es que cada uno de esos sacrificios ha sido sembrado en el altar más alto, y el cielo no olvida lo que ha sido entregado en obediencia. ¿Recuerdas a la madre de Sansón? Ella recibió instrucciones claras, debía vivir en pureza, no tocar cosas inmundas, consagrarse por el hijo que aún no nacía. Y lo hizo, aun cuando no era para ella, sino para lo que su hijo estaba destinado a ser. Así también lo hacen hoy muchas madres elegidas. Oran por otros, mientras nadie ora por ellas. Ayunan por otros, mientras nadie las menciona. Velan por otros, mientras ellas mismas sangran por dentro. Y aunque nadie lo reconozca, esas entregas están edificando tronos invisibles para futuras generaciones. Porque hay hijos que caminarán en libertad, gracias a cadenas que su madre rompió con su ayuno. Hay nietos que crecerán en fe, gracias a lágrimas que su abuela derramó en la oscuridad. Hay hogares que no se derrumbaron, porque una mujer dijo: «Señor, toma mi vida si es necesario, pero no permitas que ellos se pierdan». Esa es una de las marcas más profundas. Y si tú te reconoces en ella, si tú sabes que has estado dando y dando y dando, sin aplausos, sin descanso, sin pausa, entonces escúchalo bien. Dios ha visto, y tu recompensa no vendrá solo en esta vida, sino en la eternidad. Escribe en los comentarios: «Señor, recibo tu honra por cada sacrificio secreto que he hecho». Y no dejes esta palabra solo para ti. Compártela con otra mujer que esté a punto de romperse por dentro. Tal vez ella no sepa que lo que más le duele es en realidad señal de que fue elegida. Otra marca secreta, y pocas veces reconocida, es la soledad profética. No se trata simplemente de estar sola físicamente, es una soledad más profunda, una separación invisible. Una especie de distancia interior que se siente incluso rodeada de gente, porque la madre elegida por Dios no siempre es comprendida. Su sensibilidad es ignorada.
Sus advertencias son malinterpretadas. Su intensidad es mal vista. Su fe es llamada exageración. Y eso duele. Duele cuando los hijos no entienden por qué insistes en orar por ellos. Duele cuando tu pareja se cansa de tu fuego espiritual. Duele cuando los tuyos te dicen, no hagas tanto drama, porque siempre estás en guerra. Pero tú sabes que no puedes apagar lo que Dios encendió en ti. Tú sabes que no es obsesión, es un llamado. Esa soledad ha acompañado a casi todas las mujeres que marcaron la historia espiritual. Ana fue incomprendida por el sacerdote cuando oraba con angustia. María, madre de Jesús, no tenía con quién compartir lo que cargaba. Débora, profetisa y juez, tuvo que liderar en un mundo dominado por hombres. Y todas ellas caminaron en obediencia, aunque muchas veces se sintieran completamente solas. Dios permite esa separación no para castigarte, sino para protegerte, porque no todos pueden entender la dimensión de tu llamado. No todos pueden soportar tu fuego, no todos pueden caminar al ritmo del Espíritu, y por eso muchas veces Dios te esconde, te aparta, te deja sola por fuera, para que aprendas a depender solo de su voz. Y es ahí, en esa soledad, donde se forja tu autoridad, donde aprendes a orar sin que nadie te escuche, donde aprendes a levantarte sin que nadie te consuele, donde aprendes a conocer al Dios que ve en secreto y recompensa en público. Tal vez tú estás en ese lugar ahora. Tal vez has sentido que nadie te entiende, que nadie te acompaña, que estás cargando sola todo el peso espiritual de tu casa. Pero escúchame, no estás sola, estás separada, no estás olvidada, estás siendo afinada, no estás siendo ignorada, estás siendo alineada. Y cuando llegue el tiempo, el fuego que hoy te aísla será el mismo fuego que levantará a muchos a tu alrededor. Escribe en los comentarios, mi soledad es señal de que fui separada para cosas mayores. Y comparte esta palabra con una mujer que camina en silencio, que no dice nada, pero por dentro clama por comprensión. Hoy Dios le responde, a través de ti. Y ahora llegamos a la marca más escondida de todas, aquella que no brilla, que no emociona, que nadie pide, pero que, una vez sellada por el cielo, convierte a una madre en instrumento eterno de transformación. Esa marca se llama la capacidad de morir en silencio, para que otros vivan en plenitud. No es poesía, es realidad espiritual. Una madre elegida sabe lo que es morir por dentro para no romper a los suyos. Ha guardado palabras que habrían estallado la casa. Ha callado verdades que habrían destruido corazones. Ha escondido su dolor en una sonrisa. Ha tragado su angustia con oraciones. Ha dicho, estoy bien, cuando lo que necesitaba era caer de rodillas y gritar. Pero no lo hizo, porque su propósito es mayor que su necesidad, porque entendió que no todo se trata de ser comprendida, sino de proteger la vida que le fue confiada. Y esa muerte diaria, ese acto invisible de amor extremo, ese sacrificio que nadie ve, es lo que activa su unción más alta, porque Dios no unge el ego, Dios unge al que se vacía, Dios no usa al que exige, usa al que se entrega. Y una madre que ha aprendido a morir a sí misma, sin perder su fe, sin perder su ternura, sin perder su fuego, esa mujer se convierte en canal limpio para que el Espíritu Santo fluya con poder. Esa es la mujer que, sin tener púlpito, sostiene naciones. Esa es la que, sin fama, rompe maldiciones. Esa es la que, sin aplausos, resucita destinos, porque la muerte de su alma no fue en vano, fue siembra, y la siembra de una madre marcada por Dios nunca queda sin cosecha. La Biblia nos habla de mujeres así, de las que se entregaron sin esperar recompensa, de las que caminaron detrás de la historia, pero eran el corazón de todo. La viuda que dio sus 2 monedas fue ignorada por todos, menos por Jesús.
Las mujeres que lloraron con Jesús camino al Calvario no tenían nombre, pero fueron vistas por el Mesías. La madre de los hijos de Zebedeo no sabía que estaba empujando a sus hijos hacia un destino eterno cuando los presentó delante de Jesús. Pero sus actos pequeños ante los ojos del mundo fueron parte del plan divino. Así eres tú, así te ha visto el cielo, así te honra hoy el Espíritu, como una mujer que aún sin saberlo ha muerto 1000 veces en el alma, para que su casa viva, para que sus hijos sueñen, para que su linaje sea preservado, para que el propósito eterno de Dios no sea detenido. Y todo lo que ha sido enterrado dentro de ti, tus deseos, tus planes, tu tiempo, tu juventud, tu energía, todo eso será devuelto con gloria multiplicada, porque el que siembra en lágrimas, cosecha en alegría, y el que se da en silencio, será recompensado en lo alto. Hoy, esa última marca se enciende en ti con fuego, no para que sigas muriendo sin esperanza, sino para que entiendas que cada entrega fue reconocida, que cada renuncia fue adoración, que cada vez que tú desapareciste, Dios apareció. Y lo que diste, lo que entregaste, lo que soltaste, Él lo transformará en herencia eterna. Escribe en los comentarios: aunque muera en lo oculto, viviré en la eternidad de los míos. Y no lo hagas como quien se resigna, sino como quien se eleva, como quien comprende que no fue sacrificio, fue siembra de gloria. Y si conoces a una mujer que ha vivido años dando sin recibir, apagándose sin ser vista, entregándose sin escuchar gracias, esta palabra es su espejo. Que ella se vea, que ella se reconozca, que ella recuerde quién es, porque nadie que haya muerto por amor a los suyos quedará sin resurrección. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Esta palabra fue escrita para ti. Este mensaje fue enviado desde el cielo para alcanzar tu alma en el momento exacto, porque el Espíritu de Dios está sellando hoy, con fuego eterno, lo que tú ya llevabas por dentro desde hace años. Tú no eres una madre común, eres una elegida, una marcada, una apartada para sostener destinos. Tus lágrimas no han caído en vano, tus oraciones no se perdieron en el viento, tus silencios han sido más poderosos que 1000 gritos. Cada madrugada que ofreciste, cada noche sin dormir, cada entrega silenciosa, está escrita en los libros eternos. Y cuando el cielo se abra, cuando el tiempo se cumpla, cuando tus ojos vean lo que tanto esperaste, vas a entender por qué tu historia fue tan distinta. No todos entenderán lo que portas, y está bien, porque no todos fueron llamados como tú. Algunas cargan perfumes, tú cargas aceite. Algunas viven para sí. Tú fuiste llamada a morir un poco cada día para que otros vivan. Algunas buscan consuelo. Tú fuiste enviada para consolar. Eres columna, eres altar, eres llama viva que no se apaga, y hoy el Espíritu te viste con nuevas vestiduras. Hoy se activa sobre ti una unción fresca. Ya no caminas como quien duda, como quien no sabe si es digna. Hoy caminas como lo que eres, una mujer sellada con propósito eterno. Y aunque sigas enfrentando pruebas, ahora sabes quién eres, sabes qué portas, sabes por qué el enemigo te golpeó tanto. Porque tu existencia cambia el rumbo de generaciones. Hoy no te dejo solo con palabras. Hoy te dejo con una misión. Declara esta verdad con tus labios. Comparte esta palabra como una antorcha. Hazlo como un acto de guerra espiritual, como quien no solo recibe, sino que reparte. Porque si esta palabra te encontró, es porque tú también debes llevarla a otras. Escribe en los comentarios: yo soy madre elegida, marcada y separada por el propósito eterno de Dios. Escríbelo con toda tu fe y comparte este video con otra mujer como si le entregaras una llave, porque hay muchas que están a punto de caer y esta palabra será su puente de regreso.
Suscríbete a este canal si sentiste que el Espíritu te habló. Aquí no damos contenido, aquí se encienden llamas, aquí se restauran columnas, aquí se despiertan las elegidas. Quédate unos segundos más, sube el volumen, cierra tus ojos y deja que la música que sigue te abrace, que sea un momento entre tú y Dios, porque tú no estás sola, tú no fuiste olvidada, tu historia apenas comienza.